A ver, hay historias que no están para darnos una palmadita en la espalda, ¿sabes? Están para otra cosa, para mostrar la herida tal cual, en carne viva. Y hoy, bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas. Unas memorias que hablan del impacto brutal, imborrable, de un trauma infantil y de esa lucha titánica por reconstruirse literalmente desde los escombros. Fijaos en esta frase porque es la viga maestra de toda la historia. Ojo, que esto no es una disculpa, ¿eh? Es una acusación en toda regla. Y deja algo clarísimo desde el minuto uno. El trauma no es un defecto de fábrica, no es algo que viniera contigo, es una herida que te hacen otros. Y solo entendiendo esto, solo así podemos empezar a comprender el viaje que tenemos por delante. Y por si quedaba alguna duda de lo crudo que va a ser esto, el propio prólogo te lo advierte. Aquí no hay azúcar, no hay nada endulzado. Cada palabra es como el eco de una infancia que sencillamente no debería haber dolido. Así que, vamos allá. Vayamos al origen de esa herida. Vale, empezamos. Y la historia arranca en un hogar donde el miedo no era algo que pasara de vez en cuando. No, era el aire que se respiraba, los cimientos de todo. Un sitio donde ser tú mismo, ser auténtico, no era una virtud. Al contrario, era una provocación. Y toda provocación, claro, tenía su castigo. Es que intentemos imaginar ese ambiente. Un sitio donde los críos aprenden a no hacer ruido, a no llorar, a ser invisibles, porque esa es la única forma de sobrevivir. El autor cuenta que, desde muy pequeño, el sonido de sus padres al volver del trabajo no era una alegría, era la sirena que anunciaba que el terror estaba a punto de empezar. Y aquí, ojo, porque esto es clave para entenderlo todo, la dinámica del abuso. No era solo una persona, eran dos y funcionaban como un mecanismo de relojería. El padre valerá la violencia física, directa, fría, constante. Pero la madre era la estratega, la que a menudo era el detonante. Bastaba una queja, una mirada, y ella encendía la mecha. Y él, claro, era el que ejecutaba el castigo. Una violencia tela de estratégica, no solo física. Pero es que, además de los golpes, estaba el vacío, el silencio. Su padre estaba ahí, sí, físicamente, pero emocionalmente era un fantasma. Nunca, jamás, un te quiero, ni un estoy orgulloso de ti, nada. Y ese abandono, esa ausencia, como bien dice el autor, es otra forma de violencia que deja una herida, igual de profunda, o más. Pero bueno, incluso en la oscuridad más absoluta, a veces, ¿no?, se cuela un rayito de luz. Para él, ese pequeño respiro, ese oasis de paz, fue un lugar de lo más inesperado. Un santuario que chocaba de frente con todo lo demás en su vida. Y lo curioso es que este sitio era un santuario no por lo que había, sino por lo que no había. No había gritos, no había miradas que te juzgaban, no había nadie corrigiéndote constantemente. Era simplemente la ausencia de toda esa hostilidad, un lugar donde por fin las reglas del infierno de fuera no contaban. Y allí, a escondidas, solo con su intuición, cogía unas simples cortinas y las convertía en vestidos. Esto no era un juego de niños, ¿eh? Era mucho más. Era un acto de autoafirmación. Era la primera vez que se atrevía a existir sin miedo. Una bocanada de aire fresco en un sitio que te asfixiaba. Y es que al final sus propias palabras lo resumen todo. En ese cuarto no era el raro, era hermoso, era libre. Solo por unos momentos, pero podía ser él, sin el peso de la vergüenza encima. Claro que ese santuario era solo eso, un pequeño rincón, una burbuja. Y el mundo de fuera no tardó en llegar para reventarla, para reforzar esas heridas de casa y de paso demostrarle que el infierno, por desgracia, tenía muchas sucursales. Lo que te deja helado aquí es la velocidad, la sucesión de golpes uno detrás de otro. Es que no da tiempo a que cicatrice una herida cuando ya te están abriendo la siguiente. Con 8 años, con 12, con 13. Es una acumulación de violencia tan brutal que empujó a un niño mucho más allá de cualquier límite soportable. Y esta es quizá una de las partes más desgarradoras de la historia. Sobrevivir a un intento de suicidio no le trajo ningún alivio. Solo le trajo la certeza de que al día siguiente tenía que volver al mismo sitio, al mismo tormento. No había escapatoria. Y después de tocar fondo, ¿qué pasa? Pues que llega una decisión muy consciente. Vale, si no puedo escapar de esta realidad, tendré que construir una fortaleza para aguantarla. Y así empieza a forjar una nueva identidad, una que fuera correcta, blindada, pura autopreservación. Y esto es lo importante, esto no fue algo que pasó sin más, fue un plan, un proyecto de ingeniería de uno mismo, casi. Cada paso, irse de casa, machacarse en el gimnasio, montar negocios y tener éxito, todo estaba calculado para construir esa armadura, una fachada que gritara «soy fuerte, tengo el control», para que nadie oyera el dolor que había detrás.
El problema de las armaduras, claro, es que protegen, sí, pero también te aíslan. Y esta frase lo clava. Por fuera, era el hombre que todo el mundo quería ver, el triunfador. Pero por dentro, el niño que hacía vestidos a escondidas seguía ahí. No lo había matado, no, solo lo había silenciado. Y claro, una herida mal curada al final siempre acaba supurando. Y el trauma empezó a filtrarse por las grietas de esa armadura perfecta. Lo que viene ahora es una caída en picado. Un intento desesperado de anestesiar un dolor que simplemente se negaba a desaparecer. Una botella de whisky. Cada noche. Esto no era para socializar, claro. Era su medicina. Un ritual para apagar el cerebro, para borrar el día y callar las voces de dentro. Era la anestesia que necesitaba para poder levantarse por la mañana y seguir funcionando. 107 kilos. Aquel cuerpo que había esculpido en el gimnasio, su primera armadura, se convirtió en otra cosa. En una muralla, sí, pero una diferente, una construida con comida y con alcohol. Era un escudo contra el mundo, sí, pero también, y esto es lo terrible, una forma de seguir castigándose. 4 años. Atrapado en una relación de codependencia. Y lo irónico, lo retorcido de todo esto, es que esa relación era un eco perfecto de sus heridas de la infancia. Esa búsqueda desesperada de afecto que al final solo sirvió para hundirlo todavía más. Y aquí está el meollo psicológico del asunto, la codependencia, que al final de lo que se alimenta es de un miedo atroz al abandono. Y ese miedo le hizo aguantar lo inaguantable. Estaba, sin darse cuenta, repitiendo el mismo patrón que aprendió de niño, mendigar afecto a cualquier precio. Al final, después de todo el ruido, el éxito, el alcohol, todo se reduce a esto. A esta conclusión del propio autor, que es demoledora. Lo que buscaba no era la fiesta, no era placer. Era intentar apagar la voz de su niño interior, de ese niño que a pesar de todo seguía llorando, atrapado dentro de la armadura. Y con esto llegamos al final de este recorrido, con una pregunta que se te queda ahí, dando vueltas. Porque cuando te quitas la anestesia, cuando desaparecen todas las armaduras, el éxito, el alcohol, las relaciones tóxicas, ¿qué es lo que queda? Y es justo ahí, en ese vacío, en ese silencio, donde empieza la verdadera batalla, la de sanar.